El humo del cigarrillo se elevaba lentamente en el aire espeso del Teatro Blanquita mientras Pedro Infante ajustaba su corbata de moño por última vez. Era la noche del 15 de septiembre de 1956, y algo en el ambiente le decía que esta presentación sería diferente a todas las demás. No sabía aún que en menos de 2 horas, una sola decisión cambiaría no solo su carrera, sino la vida de un hombre que nunca había visto antes. La orquesta afinaba sus instrumentos cuando Pedro escuchó los primeros acordes desafinados. Era sutil, casi imperceptible para el oído común, pero él había crecido entre mariachis desde niño y conocía cada nota como si fuera su propio latido. Alguien estaba tocando mal a propósito. Alguien estaba saboteando el show. Desde el camerino, Pedro observó a través de una rendija de la cortina. El Teatro Blanquita estaba repleto. 1.500 personas habían pagado su boleto para escuchar al ídolo de México cantar sus canciones más queridas. Entre el público, reconoció algunas caras conocidas, productores de cine, políticos, empresarios. Pero también notó algo extraño. En la fila 12, 3 hombres vestidos de traje negro no aplaudían como los demás. Sus ojos no estaban en el escenario, sino fijos en la sección de músicos. La verdad era que Pedro Infante había recibido una llamada esa mañana. Una voz ronca, sin identificarse, le había dicho: esta noche, cuando subas al escenario, no mires hacia los mariachis. Canta como siempre lo haces, cobra tu dinero, y vete a casa. Hay cosas que es mejor no ver. Pedro había colgado el teléfono sin responder, pero el mensaje había quedado grabado en su mente como una espina. Durante toda la tarde, mientras se preparaba para el show, esas palabras resonaban en sus oídos. ¿Qué podía ser tan importante que alguien se tomara la molestia de amenazarlo sutilmente? Ahora, parado detrás del telón, Pedro entendía que estaba a punto de descubrirlo. El presentador subió al escenario con su sonrisa característica. Damas y caballeros, el Teatro Blanquita se enorgullece en presentar al ídolo de México, al hombre cuya voz ha conquistado corazones desde Tijuana hasta Yucatán. Con todos ustedes, Pedro Infante. Los aplausos estruendosos llenaron el teatro. Pedro respiró profundo, se acomodó el sombrero, y salió al escenario con esa sonrisa que había enamorado a millones de mujeres. Las luces lo cegaron momentáneamente, pero pronto se acostumbró al brillo. Saludó al público con ese gesto característico que todos conocían, y se dirigió hacia el micrófono central. Buenas noches, México lindo, dijo con esa voz que parecía salir directamente del corazón. El público rugió de emoción. Esta noche vamos a cantar juntos las canciones que nos hacen recordar por qué vale la pena vivir en este país hermoso. Hizo una seña a la orquesta y comenzaron los primeros acordes de Amorcito Corazón. Pedro cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Su voz, potente y llena de sentimiento, llenó cada rincón del teatro. Era en momentos como este cuando se sentía realmente vivo, cuando entendía que había nacido para esto. Pero cuando abrió los ojos durante el segundo verso, los vio. En la sección de mariachis, un hombre mayor, de unos 60 años, tocaba su guitarrón con las manos temblorosas. No era nerviosismo de principiante. Pedro reconoció inmediatamente las señales: terror puro. El hombre miraba constantemente hacia los lados, como si esperara que algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Pedro siguió cantando, pero su atención se dividió. Observó más cuidadosamente y notó que 2 mariachis, más jóvenes, flanqueaban al hombre mayor. No tocaban sus instrumentos con la pasión típica de los mariachis mexicanos. Sus movimientos eran mecánicos, calculados. Y cada vez que el hombre mayor perdía el ritmo o tocaba una nota equivocada, uno de ellos le dirigía una mirada que helaba la sangre. La canción terminó entre aplausos ensordecedores, pero Pedro apenas los escuchó. Su mente estaba procesando lo que acababa de ver. Recordó la llamada de la mañana y de pronto todo cobró sentido. Alguien estaba usando su show para humillar a ese mariachi, para quebrarlo públicamente. ¿Pero por qué? La siguiente canción, dijo Pedro acercándose al micrófono, está dedicada a todos los músicos que han dedicado su vida a mantener viva nuestra música tradicional. Hizo una pausa deliberada y miró directamente hacia la sección de mariachis.
A todos los que, sin importar las circunstancias, siguen tocando con el corazón. El hombre mayor levantó la vista por primera vez desde que había comenzado el show. Sus ojos se encontraron con los de Pedro por un segundo, y en esa mirada el cantante leyó toda una historia de dolor, humillación y miedo. Pero también algo más, una súplica silenciosa. Pedro comenzó a cantar La Llorona, pero con una interpretación diferente a la habitual. Su voz se volvió más íntima, más personal. Era como si estuviera contando una historia real, no solo interpretando una canción. El público se quedó hipnotizado por esta versión llena de dolor y melancolía que nunca habían escuchado antes. Durante la canción, Pedro notó que los tres hombres de traje negro se habían movido. Ahora estaban más cerca del escenario, y uno de ellos tenía la mano dentro del saco, en una posición que no auguraba nada bueno. Al terminar la canción, en lugar de seguir con su repertorio habitual, Pedro hizo algo completamente inesperado. Se acercó al borde del escenario y dijo, «Esta noche tenemos entre nosotros a músicos excepcionales. Quiero que todos conozcamos a los hombres que hacen posible que las canciones de México suenen como deben sonar». Se dirigió hacia la sección de mariachis. «Maestro», le dijo al hombre mayor, «¿cómo se llama usted?». El silencio en el teatro era total. 1500 personas esperaban la respuesta, pero el hombre mayor no podía hablar. El miedo le había cerrado la garganta. «Se llama Joaquín Herrera», respondió uno de los mariachis jóvenes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un honor tocar con usted, maestro Infante». Pedro sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Maestro Joaquín, ¿cuántos años lleva tocando el guitarrón?». Joaquín intentó responder, pero solo salió un susurro. Pedro se acercó más. «No lo escuchamos, maestro». «Hable más fuerte». 40 años, logró decir Joaquín con voz quebrada. 40 años, repitió Pedro para que todo el teatro lo escuchara. «Y en todos esos años, maestro Joaquín, ¿alguna vez alguien le ha dicho cómo debe tocar su instrumento?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Pedro sabía que estaba cruzando una línea, pero algo en el interior le decía que no podía quedarse callado. «No esta noche». Joaquín miró nerviosamente a sus dos acompañantes, pero Pedro siguió presionando. «¿Maestro? ¿Alguien alguna vez le ha dicho que toque mal a propósito para humillarlo frente a 1500 personas?». Un murmullo recorrió el público. La gente comenzaba a darse cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Uno de los mariachis jóvenes se levantó. «Maestro Infante, creo que hay una confusión. El maestro Joaquín está un poco nervioso, nada más. Si continuamos con el show». «No», interrumpió Pedro con voz firme. «No hay ninguna confusión». Se dirigió al público. «Damas y caballeros, esta noche están siendo testigos de algo que pasa muy seguido en nuestro México, pero que nadie quiere ver. Un hombre trabajador, un músico con 40 años de experiencia, está siendo humillado por razones que nada tienen que ver con la música». Los tres hombres de traje negro comenzaron a moverse hacia el escenario. Pedro los vio con el rabillo del ojo, pero siguió hablando. «Maestro Joaquín, quiero que me cuente qué le dijeron que pasaría si tocaba bien esta noche». Joaquín lo miró con lágrimas en los ojos. «Por favor, maestro Infante. No meta en esto a su familia». Esas palabras cayeron como un rayo en el silencio del teatro. Pedro sintió que la sangre se le helaba, pero al mismo tiempo, una furia controlada comenzó a crecer en su pecho. «¿Mi familia?», preguntó Pedro. «¿Alguien amenazó a mi familia para que usted tocara mal en mi show?». Joaquín asintió casi imperceptiblemente. Pedro se volvió hacia el público y habló con una voz que llegó hasta el último rincón del teatro. «Señores, señoras, esta noche iban a ser testigos de cómo humillan a un hombre bueno para lastimar a Pedro Infante. Iban a ver cómo destrozan la dignidad de un músico para mandar un mensaje. Pero ¿saben qué? En mi escenario nadie humilla a nadie». Se dirigió hacia los dos mariachis jóvenes que ya estaban de pie, claramente incómodos. «Ustedes dos, fuera de mi escenario. Ahora». «No puede hacer eso», dijo uno de ellos. «Tenemos contrato».
Su contrato no incluía humillar a un hombre, replicó Pedro. Fuera. En ese momento, uno de los hombres de traje negro llegó al borde del escenario. Maestro Infante, creo que es mejor que continúe con el show como estaba planeado. Pedro lo miró fijamente. ¿Y usted quién es? Alguien que se preocupa por su bienestar y el de su familia. Un silencio mortal se apoderó del teatro. Pedro sintió que había llegado al momento decisivo. Podía seguir adelante con el show, fingir que nada había pasado, cobrar su dinero y irse a casa. O podía hacer lo que le dictaba el corazón. Maestro Joaquín, dijo Pedro sin apartar la mirada del hombre de traje negro, ¿por qué le dijeron que tocara mal? Joaquín miró al hombre del traje negro, luego a Pedro, y finalmente al público. Respiró profundo y habló con voz clara por primera vez en toda la noche. Porque no pude pagar lo que les debo. Porque perdí el dinero en el juego y ahora me deben cobrar de alguna manera. Me dijeron que si tocaba mal en su show, Maestro Infante, usted se enojaría conmigo, me correría, y nadie más me contrataría. Que así aprendería la lección. Pedro sintió que algo se rompía en su interior. ¿Cuánto les debe, maestro? 500 pesos. 500 pesos. El equivalente a lo que Pedro ganaba en media canción. Por 500 pesos, habían planeado destruir la carrera de un hombre y usar su show como instrumento de humillación. Pedro se sacó la cartera del bolsillo. Contó 6 billetes de 100 pesos y se los entregó a Joaquín frente a todo el público. La deuda está pagada, dijo con voz alta y clara. Luego se dirigió al hombre del traje negro. Y ahora usted y sus amigos se van de mi teatro. Esto no va a quedar así, Infante. Seguramente no, respondió Pedro. Pero esta noche, en este escenario, nadie lastima a un hombre trabajador mientras yo esté presente. Los 3 hombres se retiraron lentamente, pero sus miradas prometían que el asunto no había terminado. Pedro se volvió hacia el público. Señores, señoras, esta noche han sido testigos de algo importante. Han visto que cuando nos unimos para defender la dignidad de una persona, los abusivos no tienen poder sobre nosotros. Se acercó a Joaquín y le puso la mano en el hombro. Maestro, ¿podría tocarnos las mañanitas, como usted sabe hacerlo? Como lo ha hecho durante 40 años, con el corazón y con orgullo. Joaquín tomó su guitarrón con manos que ya no temblaban. Los primeros acordes sonaron limpios, fuertes, llenos de vida. Era la música de un hombre que había recuperado su dignidad. Pedro comenzó a cantar las mañanitas como nunca la había cantado antes. Su voz se llenó de una emoción que trascendía la simple interpretación. Estaba cantando la canción de un hombre libre, la canción de alguien que había decidido que hay cosas más importantes que el dinero o la seguridad personal. El público se puso de pie. Algunos lloraban. Otros gritaban «bravo». Pero todos entendían que acababan de presenciar algo único, algo que recordarían por el resto de sus vidas. Cuando la canción terminó, el silencio duró unos segundos eternos. Luego estalló el aplauso más largo y emotivo en la historia del Teatro Blanquita. Pedro abrazó a Joaquín. Maestro, a partir de hoy, usted toca en todos mis shows. Y nadie, escúcheme bien, nadie vuelve a decirle cómo debe tocar su música. Joaquín no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de alivio, de dignidad recuperada. El resto del show fue mágico. Pedro cantó como poseído, Joaquín tocó como en sus mejores tiempos, y el público vivió una noche que nunca olvidarían. Pero todos sabían que lo más importante ya había pasado. En esos minutos cruciales, Pedro Infante había demostrado que la fama y el éxito no tenían sentido si no se usaban para defender a los que no podían defenderse solos. Después del show, en el camerino, Pedro se quedó solo con Joaquín. El mariachi seguía sin poder creer lo que había pasado. Maestro Infante, usted no sabe lo que ha hecho por mí esta noche. Sí lo sé, maestro Joaquín. He hecho lo que cualquier mexicano decente haría por otro mexicano decente. Pero ellos van a regresar. Van a querer cobrarse esto. Pedro se quedó en silencio un momento. Sabía que Joaquín tenía razón.
Los hombres que habían salido del teatro esa noche no eran de los que olvidan fácilmente. Pero también sabía que había líneas que un hombre no podía cruzar sin perderse a sí mismo. Que regresen, dijo finalmente. Pero van a encontrar a un Pedro Infante diferente al que esperaban asustar. Joaquín se despidió esa noche con una sonrisa que no había mostrado en meses. Se fue caminando por las calles de la ciudad, cargando su guitarrón, pero ya no era el mismo hombre quebrado que había llegado al teatro. Era, otra vez, un músico con dignidad. Pedro se quedó un rato más en el camerino, pensando en lo que había pasado. Sabía que su vida había cambiado esa noche. Ya no era solo un cantante famoso. Se había convertido en algo más, en un hombre que no podía quedarse callado frente a la injusticia. 3 días después, Pedro recibió otra llamada. La misma voz ronca de antes. Creíste que habías ganado, ¿verdad, Infante? No creo nada. Solo sé que hice lo correcto. Lo correcto te va a costar caro. Muy caro. Pedro colgó el teléfono, pero esta vez no sintió miedo. Sentía algo diferente, la tranquilidad de un hombre que sabe quién es y que defiende. Las semanas siguieron pasando. Pedro continuó con sus presentaciones, sus películas, su carrera. Joaquín se convirtió efectivamente en parte de su grupo musical permanente, y juntos crearon algunas de las interpretaciones más hermosas de música mexicana que se habían escuchado en años. Pero Pedro sabía que la historia no había terminado. Los hombres del traje negro seguían ahí, en las sombras, esperando el momento adecuado para cobrar su venganza. Y cuando llegara ese momento, Pedro estaría listo. Lo que Pedro Infante no sabía esa noche en el Teatro Blanquita era que su decisión de defender a Joaquín Herrera se convertiría en leyenda. Los músicos de todo México comenzaron a contar la historia del cantante que había arriesgado todo por salvar la dignidad de un mariachi. Los hombres comunes y corrientes encontraron en esa historia un ejemplo de valor moral que los inspiró en sus propias batallas cotidianas. Años después, cuando Pedro Infante murió en ese trágico accidente de avión en 1957, muchos recordaron esa noche en el Teatro Blanquita como el momento en que el ídolo de México demostró que era, ante todo, un hombre de honor. Joaquín Herrera, que vivió muchos años más, nunca dejó de contar la historia de cómo Pedro Infante le salvó la vida sin siquiera conocer su nombre. Porque al final, esa noche no se trató de música o de espectáculo. Se trató de algo mucho más profundo y duradero, se trató de la decisión de un hombre de usar su poder para proteger al indefenso, sin importar las consecuencias. Y esa decisión, tomada en un momento de tensión máxima frente a 1500 personas, definió para siempre quién era realmente Pedro Infante. La historia nos enseña que los verdaderos héroes no son los que nunca sienten miedo, sino los que actúan correctamente a pesar del miedo. Pedro Infante sintió miedo esa noche, pero eligió la dignidad por encima de la seguridad. Y en esa elección, se convirtió en algo más que un ídolo de la música, se convirtió en un símbolo de lo que significa ser verdaderamente valiente.